Catalina, ¿qué tenemos a su oído hoy? Buenos días, Julio. Hoy estoy al oído de un encuentro improbable, pero que construye. Siendo las 7 de la mañana del 2 de junio, aterrizábamos en Montería, tendríamos una cita para avanzar en el desafío de reconciliación de un país. Dicho esto, llegamos a la finca del exmandatario, el ubérrimo, junto a Jorge Suárez, hijo del Mono Jojoy, y quien también es mi esposo, a encontrarnos con el expresidente Álvaro Uribe. Bajamos y ahí estaba, debajo de un árbol con 2 tintos, esperando. Un apretón de manos, un tinto y un diálogo que arrancó por el presente, curiosamente. Jorge es firmante del acuerdo de paz logrado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Le contó lo que ha sido su vida gracias a esta segunda oportunidad y que en 7 años ha logrado estudiar una carrera, especializarse y actualmente cursar una maestría. Uribe le dijo que creía que ese amor estaba predestinado, ya que es curioso cumplir el mismo día y tener el mismo apellido, entre risas. El calor subí, al igual que los nervios y la conversación. Fuimos a caminar un poco y distinto a lo que se pensaba, empezamos a hablar fue de árboles, historia y encontrar el primer punto de encuentro, la geografía, algo en lo que ambos eran bastante conocedores y expertos. Se rompe el hielo y pregunta el exmandatario. 17 años en las FARC, preguntaba bastante sorprendido, a lo que Jorge le contestó que se fue a causa de amenazas de paramilitares cuando apenas estaba en el colegio San Viator. Visitó a su padre, fue otra de las preguntas en aquel momento, donde se relató por parte de Suárez que siempre fue un padre presente, al que amó y ama, a lo que el exmandatario le preguntó si le rezaba, y le contestó, abro comillas, sí, y también lo visito sin falta en el cementerio. Mi padre para mí es todo, y aunque en la selva solo hasta los últimos días pudimos compartir más, siempre sentí su amor, cierro comillas. El exmandatario expresó que esa relación era de tipo personal y que en esos temas familiares pues era mejor que nadie se entrometiera. Así las cosas, se retomó la conversación de país, hablando por parte de Álvaro Uribe como Colombia ha sufrido mucho por la guerra, y empezó a contar cómo fue el asesinato de su padre, años de gobierno con esa bandera de la seguridad democrática y los intentos que hizo por lograr en algún momento un diálogo de paz con las FARC. Recordó también que pese a una narrativa que se ha creado de que es enemigo de la paz, en su gobierno se desmovilizaron 35.000 paramilitares, también se desmovilizaron 18.000 guerrilleros y se redujo el secuestro en un 90%. Paso seguido, Jorge quiso comentar también, a contarle cómo fue para él el asesinato de su padre a manos del ejército y que él estaba a tan solo 200 metros en aquel bombardeo. Le dijo que el dolor no está escrito porque en la guerra no había tiempo para duelos y eso era algo que tal vez muchos desconocían desde la lejanía de un escritorio y que su duelo lo ha podido hacer desde que llegó. Al tiempo también Jorge Suárez mencionó el abandono del Estado y la falta de oportunidades en tantas regiones por las que tantos llegan a esas filas. Expresó vivencias de su vida en las FARC. Y tal vez llegaría a ese segundo punto de encuentro, que Colombia necesita hablar de paz con acciones reales. Le comentó lo que ha traído la esperanza esto en muchas familias que hoy son padres y madres. Y tal vez en ese momento, Julio, llegaría a una escena que yo por lo menos jamás me imaginé ver, y era al exmandatario Uribe Vélez manejándole el carro a Jorge Suárez, quien es el hijo del Mono Jojoy. Jorge de copiloto empezó ese diálogo a través de Historias y Ríos de Colombia, donde el exmandatario contó que una vez se lanzó al río Baupés después de un consejo comunitario. Jorge le comentó que él conocía más las selvas del Caquetá. Así las cosas, se hablaron de diferentes temas, también de temas un poco más llenos de frivolidades. En uno de estos momentos expresó en medio de risas que ya había entendido por qué una persona con unas ideas tan diferentes se había enamorado de él, pues le pareció un hombre inteligente y respetuoso. La pregunta que muchos se hacen, ¿las diferencias van a seguir? Por supuesto. Sentarse con el que piensa distinto nunca es sinónimo de ceder, sino una muestra del talante democrático, de madurez y de priorizar el futuro por encima de esas diferencias. Por supuesto que esto va a generar comentarios a favor y en contra, porque no estamos acostumbrados a vernos, dialogar sin atacarnos. Un encuentro en el que el mismo expresidente pasó los chicharrones, en el que habían muchas risas, en el que nadie dejó de ser quien es, en el que no se conversó, puedo decirlo, nada por debajo de mesa. Por eso quiero cerrar hoy con un poema de Piedad Bonet, la escritora colombiana que ganó el premio Reina
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Las cicatrices. No hay cicatriz por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se encuentra en algún dolor, pero también sufrí. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidaremos las heridas. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.